Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio en donde hoy vamos a hablar de que me mudé. Después de 13 años aproximadamente viviendo en una casa en donde la construimos de cero, un espacio que me lo regaló mi abue, en donde yo me crié con ella, básicamente. Entonces, para mí, irme de ese espacio, de ese lugar, nunca fue solo cambiar de casa. Y en este episodio te voy a contar, vamos a reflexionar acerca de todo este, yo lo siento como un cierre de ciclo, el cierre de una etapa. Si sabes, si me venís siguiendo de antes, sabes que vengo haciendo cierres de ciclos, cierres de etapa y esta era algo que era necesario para mí hacerlo y que no surgió de un día para el otro. Te lo voy a contar todo. En primer lugar, quiero empezar un poco contándote que definitivamente llegar a ese espacio, llegué siendo totalmente otra persona. En ese momento yo prácticamente terminaba la secundaria cuando ella se viene a la ciudad y yo decido ir a vivir con ella, pues yo me crié con ella, como te dije. Entonces ella antes vivía en el campo, luego se vino a la ciudad. Yo en ese proceso entre los 12 años y los 17 viví con mi mamá porque en el campo no había una escuela secundaria cerca. Entonces me vine con ella, con mi mamá, a estudiar. Luego mi abue, por su edad y por sus complicaciones de salud, se muda a la ciudad. ¿Y yo qué decido? Voy a vivir con mi abue de nuevo. Ahí pasó mucho pasó en ese espacio. A ver, estudiaba, me acuerdo, bueno, sin decirte que 2 años prácticamente fuimos con Gustavo, mi pareja desde hace 20 años, mi compañero de vida. Fuimos a Buenos Aires 2 años prácticamente, luego nos volvimos y arrancamos a, luego de 5 años, vivir en otro espacio, hacer la casa desde cero en ese lugar. Me acuerdo que estudiaba informática, empecé a trabajar, me di cuenta en un momento de que no estaba siendo tan feliz con mi vida, entonces arranco un poco a indagar en el emprendimiento, a emprender algo propio. Luego arranco con toda esta parte del desarrollo personal, el desarrollo del ser, a arrancar por una transformación mía, buscando un cambio, porque definitivamente todo eso que estaba viviendo no me estaba haciendo feliz. Luego, por supuesto que en ese camino también arranco la segunda carrera en informática, arranco con mi proceso como tal de desarrollo personal, como más, si querés, más seriamente, por así decirlo, porque realmente me empecé a capacitar, este, formándome de manera paga, digamos. Si me conoces de antes, sabes que yo arranqué gratuitamente con YouTube. Si vos estás viendo en YouTube o estás escuchando el podcast, bueno, yo arranqué así. Porque a mí, yo siempre lo digo, no tenía la conciencia como para pagar una formación y yo arranqué así. Con lo cual, si vos te ves reflejada o reflejado en mí, está perfecto. Pero llega un momento en el que uno, si quiere realmente crecer, dejar atrás todas sus creencias y limitaciones, tiene que ponerse más en serio a capacitarse, a formarse, a cuestionarse. Y eso fue lo que yo hice. Entonces, en el camino, obviamente cambié muchísimo. Y el espacio me empezó a quedar chico, me empezó a quedar incómodo, pero sin embargo, nunca fue solo cambiarme de casa, cambiarme de espacio, porque había muchísimo ahí y había pasado mucha historia en ese espacio. Y cuando en realidad empecé con esto de mudarme hace muchos años. Y también en su momento escuché frases como del estilo, pero estás loca, vas a ir a otro lugar a alquilar cuando en realidad hiciste tu casa propia. Y hoy reflexionando es lo mismo que me dijeron en su momento cuando me dijeron, estás loca que vas a dejar
tu empleo seguro, es lo mismo. Entonces, pasó tanto en ese espacio que hoy puedo decirte, estoy en mi nuevo espacio y me siento feliz, porque era algo que estaba buscando y no necesariamente se dio de la noche a la mañana. La realidad es que hacía tiempo que yo sentía que me quería ir, inclusive aún antes de que mi abue se vaya. Mi abue se fue el 25 de mayo de 2025, deja este plano. Entonces ahí, independientemente de que yo sabía que me quería ir y que ya se lo había comunicado a ella, pero todo se trababa, se bloqueaba, no se daba. Con el tiempo entendí que yo no estaba dispuesta a irme dejándola a ella en ese espacio. Ella no vivía conmigo, teníamos, o sea, yo tenía mi casa detrás y ella tenía su casa adelante, pero nos llevábamos, éramos tan cercanas, teníamos como esa simbiosis durante tanto tiempo que luego yo entiendo de que no estaba dispuesta a irme dejándola a ella ahí. De hecho, en su momento me acuerdo que hice una constelación porque no me podía mudar. Me acuerdo haberle dicho a la consteladora, me quiero mudar y automáticamente se ve que tenía todo contenido eso, desbordarme en llanto. O sea, había tanto ahí que obviamente ella en la sesión me ayudó muchísimo y creo que ahí empezó el proceso. Es más, luego de 15 o 20 días de que yo constele eso, mi abuela se va. Y es como, esa constelación la resistí tanto en su momento que, a ver, yo no me hago responsable ni culpable de eso, ¿no? De que ella decidiera dejar este plano, pero simplemente ella eligió otra cosa, que obviamente sería un video aparte tener que contarte todo lo que salió en esa constelación, ¿no? Entonces, cuando uno arranca con un proceso de transformación y empieza a alinearse, y en las constelaciones se ve mucho esto. O sea, cuando alineas el campo, todo el resto también se alinea y lo que está desubicado se empieza a ubicar. Me acuerdo que la consteladora me dijo que nos encanta estar desubicados en dónde tenemos que estar, o sea, en nuestros papeles, tal vez, por decirlo de alguna manera, con el papel que asumimos o en dónde estamos parados o el rol que estamos asumiendo. Y es verdad. Entonces, cuando uno empieza a alinearse, uno requiere alinearse para que el resto o todo se empiece a mover. Entonces, luego vino el proceso de duelo y llegó el momento este año es que, bueno, ya pasamos el proceso de duelo, entonces ya realmente nos enfocamos en mudarnos. Y ahí es donde en todo ese proceso, claro que tuve que dejar atrás esa versión que estaba haciendo hasta ese momento. El estar en ese espacio, el dejar atrás toda la historia que pasó, porque realmente pasó mucho, primero a nivel transformación mía, inclusive cambié de profesión, me especialicé en todo lo que a día de hoy vos podés ver en mis redes, en mis propuestas. Y todo cambió. Mis relaciones, mi forma, todo. Entré a ese espacio siendo una persona y salí siendo una persona totalmente diferente. Entonces, era necesario cerrar este ciclo dejando atrás esos restos de versiones que aún quedaban de esa Jessica anterior. Y por supuesto que mudarme también significó un poco ir hacia lo desconocido, dejar atrás también esas lealtades de cómo tengo que hacer o cómo tengo que pararme frente a la vida o qué tengo que hacer.
¿Y cuánto tal vez a vos te pase esto? Pensá, yo te traigo el ejemplo de la mudanza, del cambio de espacio, pero ¿cuánto vos llevalo a tu historia, a tus vivencias, a lo que es tu realidad hoy? ¿Estás sosteniendo, tal vez, o no queriendo que mueran versiones anteriores? ¿Cuánto? ¿Cuánto te estás resistiendo tal vez a estos cierres de ciclo, a estos cierres de etapa? Todo eso es lo que se juega cuando uno quiere dar un paso que es un poco rumbo hacia lo desconocido, hacia eso nuevo, en donde salimos de eso que conocemos para irnos hacia un nuevo lugar, que en mi caso un nuevo espacio. En tu caso puede ser otra cosa, cambio de profesión, cambio de trabajo, también mudarte, ¿por qué no? Entonces, para mí, a día de hoy, este nuevo espacio representa expansión. Representa un espacio que está muchísimo más alineado a la versión que hoy soy. Yo me acuerdo que el lugar en donde hoy estoy viviendo, ayer le decía a Gustavo, yo en su momento pregunté, ¿qué tomaría vivir por acá? Y no lo recordé hasta ayer, que anduvimos, que me acuerdo que fuimos al súper y pasando por las calles, digo, claro, no me lo recordaba, pero sí lo había preguntado. Entonces, es ser consciente de realmente qué es lo que uno pide. Y siempre te digo, no concluyas, porque tal vez vos decís, no, porque yo no puedo tener eso. Yo no puedo vivir en determinado lugar. Suponete, por darte este ejemplo, yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo ganar X. ¿Pero qué tomaría que sí? Todo eso, el no puedo tal cosa, son conclusiones. Y en las conclusiones son como ideas fijas. El punto es, ¿cómo puedes transformar eso en una pregunta? ¿Qué tomaría para que sí pudieras eso que vos querés? Eso que vos elegís. Y a decir verdad, hay etapas que terminan mucho antes de que uno termine tomando esa decisión o tomando esa acción para ir hacia eso nuevo. Lo mismo suele pasar con las relaciones. Se dice que muchas veces la mujer hace el duelo aún estando en la relación y luego ya cuando se separa es porque ya hizo el duelo y ya pasa a otra cosa. Puede que al hombre también obviamente le pase lo mismo. Solo por darte un ejemplo. Pero ¿cuánto tal vez vos a día de hoy estás sosteniendo una situación, relaciones, situaciones que ya sabes que no van a tu próxima etapa, pero las seguís sosteniendo, seguís en el mismo lugar? Yo tengo la total certeza de que este nuevo espacio me trae 10 veces más expansión, como mínimo. Porque realmente a partir, la forma en cómo se dio, porque yo que siempre pido que se dé lo que tenga que darse, en este caso fue la mudanza, con total facilidad. A mí a día de hoy el esfuerzo, el sacrificio, ya no resueno con eso. Entonces, todo realmente se dio con facilidad, porque lo pedí así. Y siendo consciente de eso, cuánto más puede ser posible ahora que nunca me imaginé posible? Y lo mismo para vos, si se haces preguntas. ¿Cuánto más es posible que no te imaginaste? Pero pregunta, no concluyas. Es más, cuando te estás cachando en una conclusión, volvelo a pregunta. No, porque no puedo tal cosa. Que tiene que pasar para que sí pueda. ¿Quién tengo que ser y hacer para sí poder X?
no sé, quién tengo que ser y hacer para dedicarme a esto que quiero con total facilidad. Universo, mostrame. Gracias. Pero siempre haciendo preguntas, no concluyendo. Entonces hoy siento, como te dije, que no me mudé solo de casa, sino me mudé hacia una versión de mí que ya quería salir con todo. Esa es la realidad. Que decía, Jessica, basta. Nos vamos de aquí. Agradecemos todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Agradecemos profundamente, pero vamos a esa nueva versión que está pidiendo a gritos salir. Llévalo a tu ejemplo, llévalo a tu realidad. Acá yo te paso mi experiencia, pero siempre pensalo en vos, en las situaciones, cosas, relaciones que vos a día de hoy tenés en tu vida y que tal vez estás sosteniendo por una lealtad, por alguna creencia, pero la vida es una sola y tenés que animarte a vivirla desde el lugar que a vos te funcione. Entonces te dejo pregunta final. ¿Qué parte de tu vida sabes que ya terminó, pero todavía no te animaste a dejar atrás? Me encantará que si querés me cuentes en comentarios o me escribas por privado en mis redes o si tenés mi WhatsApp, escribime. Me encantará saber qué, qué te dejó este episodio y por supuesto compartilo si consideras que le puede servir, le puede resonar a otras personas, porque la intención de compartirte mi experiencia es que veas otras posibilidades, que a través mío, a través de mi experiencia, si te sirve, lo compartas y esto se expanda mucho más. Te dejo con esto, nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.